Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué ¿Qué onda, onda, gente? gente? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de La Politic y el día de hoy estoy con otra invitada muy especial. Ella es Carla Tinajero y antes de comenzar el día de hoy vamos a hablar de las redes sociales, pero desde un aspecto de cómo los políticos se han vuelto comunicadores en vez de ser pues meramente políticos. Pero bueno, Carla, ¿te puedes presentar el día de hoy con nosotros? ¿Quién es Carla? Claro que sí, Aldo. Muchas gracias y gracias por invitarme al programa. Bueno, solamente decir que yo soy egresada de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me gusta pues la escritura, me gusta leer, oratoria, declamación, todo lo que tenga que ver con las letras y por supuesto la política. Ah, súper bien, súper bien. Carla no lo dijo, pero ella es política, ella ya está trabajando en varios espacios y pues ahorita justamente el tema de las redes sociales es como el medio donde tienen los políticos de comunicarse, ¿no, Carla? ¿Qué nos puedes decir de este tema de las redes sociales en la política? Algo de introducción. Pues para empezar, decir que las redes sociales han tomado una importancia súper grande en la actualidad y con mucha mayor rapidez, ¿no? En las últimas fechas. Y vaya, los políticos, las políticas propiamente se han apropiado de estos espacios que pues han servido para llegar a un público muy en particular, digo a todos en general, pero un público muy en particular que son las juventudes y que son pues un espacio o espacios ganados por las juventudes. Entonces me parece que pues sí ha sido un espacio importante para darse a conocer, para dar a conocer sus ideas, para mediatizar algún tema en particular y vaya, es un potenciador, ¿no? de ideas, de discursos, Hasta de debate, ¿no? Sí, de debate, de muchas cosas, en serio, me parece importantísimo a veces también reivindicarlas. Hay veces en las que existe una opinión muy negativa acerca de las redes sociales y que sí, ¿no? A veces nos consumen mucho tiempo, a veces hay cosas que por ahí encontramos que pueden ser controversiales o que no nos sirven, pero también es un espacio ganado por las juventudes y también es un espacio, incluso me atrevería a decir, de lucha, ¿no? Por ejemplo, como tú y como yo, que venimos desde la izquierda, es un espacio en el que también reivindicamos ideología de izquierda. Sí, justamente. Fíjate que, como lo dices tú, esta parte de las redes sociales principalmente la manejan jóvenes, pero también hay algunas personas grandes que han empezado a incursionar en el tema de las redes sociales, TikTok, YouTube, pero antes las redes sociales eran YouTube y Facebook donde se compartían, es más, el presidente Andrés Manuel cuando estaba hace unos años ya, decía las benditas redes sociales porque ahí empezó como este discurso para poder mandar la izquierda, ¿no? Porque antes lo que teníamos en la televisión era solamente contenido de derecha o contenido de el neoliberalismo y como marcaban mucho la narrativa social. Entonces ya con las redes sociales ahora tenemos esta abertura en donde políticos de todos lados, pero principalmente de izquierda, se han podido comunicar. Porque ahora que lo pienso, o sea, sí hay políticos de derecha ahí y que manejan discursos muy fuertes y que no sé cómo siguen ahí con esos discursos. Claro. Es más, por ejemplo, un claro ejemplo era Nayib Bukele, que tiene sus redes sociales y es donde más está pegando y su principal medio de comunicación. Pero también hay otras personas que manejan la izquierda, como todos los comunicadores no de la 4T, pero afines o que por lo menos dicen las noticias desde una apertura. Y es más, ni siquiera tanto así. Por ejemplo, Gerardo Vera, no sé si lo ubicas, que a pesar de que no ha dicho soy de tal partido o de tal partido y ha criticado cosas buenas y cosas malas, ha podido dar desde una perspectiva muy objetiva a conocer a la gente, a los jóvenes, y justamente está esta parte de poder hacerlo grande, poder, ¿cómo se dice cuando? Potencializarlo justamente para las personas. Y justamente como lo mencionaba hace un momento, ya los políticos dejaron de ser solamente políticos, dejaron de dedicarse solamente a la política, a hacer, no sé, legislaturas, a hacer políticas públicas, a trabajar de gobernador, y tienen que ser pues ya comunicadores. En este caso hay muchos gobernadores en el país que no lo trabajan de esta manera, pero ya hay ejemplos en donde ya está haciéndose, ¿no? Por ejemplo, claro caso de ¿cómo se llama? El gobernador de Nuevo León, Samuel García. Mariana. Mariana, que ya pasó justamente a ser, pues,
Samuel García ganó por Mariana, ¿no? Pero ya pasó a ser el medio de comunicación. ¿Tú cómo ves esta parte de los políticos? Pues es que la verdad es muy interesante también el hecho de que justo como lo comentas, o sea, ya no solamente son políticos del hacer política en Ujú. territorio con las personas de forma directa o tras un escritorio, sino que ahora ya entran en este otro espacio que son las redes y se vuelven comunicadores y a veces se vuelven influencers, ¿no? Sí, Como es el caso sí. de estos personajes que comentas que son pues súper interesantes, al menos fenómeno, ¿no? Las redes, si bien también nos sirven para comunicar ideas, también sirven para el ocio, ¿no? Y yo Por creo que es supuesto. algo que hay que a veces reivindicar en la izquierda, ¿no? La parte del derecho al ocio y todo eso. E incluso también hay influencers y hay políticos y hay personajes públicos que se dedican pues únicamente a generar contenido como pues para distraerse, Sí, ¿no? justamente. Para distraer a la gente, algún TikTok, algún video, lo que sea, algún trend, y es válido, ¿no? Pero también es importante el ver cómo, pues sí, todos estos mensajes que llegan a las juventudes, qué nos dicen, de dónde llegan, desde qué perspectivas críticas llegan, y pues esto, ¿no? Que comentabas, por ejemplo, de Bukele, ¿no? O sea, hay un universo súper grande que Es que converge. justamente, o sea, la política en redes sociales es muy abierta y permite todo tipo de comentarios. Bueno, algunos los banea, pero ya Sí, comentarios muy de izquierdas y radicales o comentarios de derecha muy radicales, como claro, mencionar nombres de personajes históricos de... Bueno, no voy a decir países porque ya va a ser muy específico, claro. pero hay que no regularlo porque obviamente ya sería como afectar a la libre expresión de muchísima gente, como una iniciativa que hubo hace un tiempecillo y que todo el mundo salió a decir, que ni la leyeron bien porque la iniciativa no decía vamos a quitarle el derecho a las personas, ¿no? Pero sí ser como autoconscientes y decirle a la gente que está haciendo contenido en redes sociales que no puede salir a decir la gente es pobre porque quiere, cuando Claro. claramente vivimos en un país con una desigualdad increíble en donde, no sé, un 20% de la población vive con el salario mínimo, que afortunadamente ahorita ya son 8,000 pesos, poquito más, y ya alcanza para poquito más. Pero cuando valía 2,000 pesos el salario mínimo y alcanzaba para luz, renta, agua y a lo mejor para comer ese mes, pues es cuando alguien dice, pues hay que regular ese tipo de conductas, de palabras. Sin embargo, pues hay que, como, ¿cómo lo dirías tú? O sea, hay que regularse este tipo de comentarios ya muy, muy fuertes o simplemente se hay que concientizar a las personas. Pues es que hay mucho debate en torno a esa cuestión que Sí, sí. tú mencionas, esta parte de, pues, de si censurar, si es censura, si es regulación, si es, pues, algún tipo, mm, pues sí, como de estrategia mediática para banear a alguien o para ya de Sí, sí, sí. plano, censurarlo, es como me parece muy controversial, por un lado, porque dices, ok, o sea, cuando haces, por ejemplo, alusiones a temas muy delicados, como es el tema de la precarización, de Sí, la claro. pobreza, por ejemplo, también de temas Sociales como el mediáticos. tema de Tuchitlán, hay gente que habla a bien, hay gente, bueno, no a bien, ¿verdad? No es algo bueno, pero hay gente que habla desde la crítica total, hay gente que habla desde cómo se comprende el caso, que hay que ver, que hay que esperar, pero Claro. justamente este comentario. Sí, entonces, me parece que por ahí todavía hay que profundizar más en el debate, porque tanto pueden servir, digamos, este tipo de normatividad para a las personas brindarles un espacio seguro de convivencia en el internet, también puede servir para, pues, eliminar ciertas narrativas, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, como es el caso de Palestina, que propiamente, híjole, en redes sociales yo lo viví de primera mano, ¿no? O sea, en Facebook, en Instagram, en TikTok, es muy complicado compartir contenido al respecto y bueno, no solamente lo de Palestina, o sea, sino muchas cosas que pasan alrededor del mundo y que se comunican a través de ahí, que es muy complicado difundirlas y que muchas veces utilizar ciertas palabras, aunque sea como para pronunciarte en contra de algo que está aconteciendo, que es terrible, puede llegar a ser censurado. Entonces, ahí la verdad es que sí diría que son un arma de doble filo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también tener mucho cuidado con las narrativas, con los discursos y como ya, o sea, volviendo un poquito al tema de
cómo los políticos y las políticas utilizan estos espacios. También es importante que la juventud, que es quien mayormente converge en el Internet, pueda identificar, ¿no? Cuando se habla de un discurso de odio, cuando se habla de un discurso que reivindica las luchas sociales, Por o supuesto. sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Justamente, y volviendo también a un tema de los políticos que utilizan redes sociales y de Samuel García en Nuevo León, Ujú. no sé si supiste que en Nuevo León había una crisis de ambiente en donde el aire estaba siendo muy tóxico y estaba siendo cero saludable para la gente como en la Ciudad de México, pero salió Mariana Rodríguez porque ella ya era influencer, ¿no? Antes de la política y ella sí se dedicaba a esta parte. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ves en la parte que ella promociona un purificador de aire de Dyson, pero que cuesta como, eh, no sé, 20,000 pesos? Y obviamente no es para nada accesible para la gran mayoría de las personas porque a pesar de que Monterrey es uno de los estados más ricos en el país, pues sus poblaciones más fuertemente ricas son la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Pero fuera de ahí, pues es un país normal, o bueno, son un estado normal como los demás y hay zonas un poco más populares, son zonas un poco más desfavoridas, pero ¿cómo ves esta parte? O sea, ¿ella sigue siendo influencer o pasó un momento donde ella es funcionaria pública y estuvo completamente mal que haya hecho eso? O aunque es funcionaria pública, bueno, sí lo viste primero antes de preguntarte esa parte. No, la verdad no, pero ahorita que me pones en contexto, la verdad es que mi lectura Ajá, es que, bueno, o sea, dices tú, se desapega, por ejemplo, la parte del ser influencer o de ser política, o de utilizar tú como persona individual tus redes ajá, sociales. Yo diría que no, o sea, al final de cuentas sigue siendo una persona que utiliza redes sociales, que puede ser influencer, pero que a su vez es funcionaria, ¿no? Y claro. tienes una responsabilidad social hacia afuera. Es, por ejemplo, lo que pasó también hace poco con Javier Milei, que Sí, impulsó el tema de una criptomoneda que terminó en una criptoestafa y en una criptoderrota. sí, sí, y, totalmente. y entonces él se justificaba, ¿no? Diciendo, es que yo solamente usé mis redes sociales Para como promocionarlo. ciudadano Sí, para promocionarla, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero es a lo que volvemos, ¿no? Por favor, eres el presidente de Argentina, claro que tienes muchísima influencia sobre la gente, entonces del mismo modo creo que, o sea, tanto influencer como figura pública, como este, pues funcionaria pública, tienes toda esta responsabilidad hacia las personas que te escuchan, porque sabes que tienes poder mediático y el poder mediático puede manipular las narrativas, los discursos de una forma muy poderosa. Entonces ahí, por ejemplo, pues no sé, o sea, supongamos que también cualquier otra u otro personaje político o mediático se le ocurre decir pues algo, algún discurso de odio de manera abierta mediante estas redes. Por supuesto que es un discurso que masivamente está incitando al odio. justamente. Entonces, tienes una responsabilidad, ¿no? Sí, yo totalmente lo pienso desde esta manera, ¿no? O sea, independientemente de que es la presidenta honoraria del DIF o si recibe un sueldo o no, que de todos modos está recibiendo algo de gobierno de Nuevo León, tiene Claro. una responsabilidad ya también como persona que si está pasando una crisis de ese estilo en Monterrey y de la nada sale a decir, uy, si sienten el aire muy pesado, compra una Dyson de 20,000 pesos cuando la mayoría de la gente no gana eso, Claro. es totalmente una narrativa muy mala que no debería de compartir ni de promocionar. Pero también en este tema de las redes sociales no son políticos, pero hay figuras sociales que se meten en aspectos políticos que todo el mundo tiene derecho a hablar, ¿no? Pero que sí ya empiezan a generar discursos de odio. No sé si conozcas a un arquitecto, no vamos a decir su nombre, un arquitecto que hace contenido en redes sociales, pero que ha hecho comentarios tipo, no todo el mundo tiene derecho a tener hijos. Ay. Bueno, supongamos una persona influencer. ¿Viste el tema de algún influencer que sale a decir algo de discurso odio justificándose en que es lo que todos deberíamos de pensar? Sí, por supuesto, o sea, de esos abundan en las redes sociales, Justamente. ¿no? O sea, incluso, y que hay muchos espacios mediáticos desde los cuales se pronuncian, y bueno, a lo mejor tú te dedicas a hacer videojuegos o te dedicas a hacer música o lo que sea, pero igual mm, cualquier opinión que puedas emitir respecto de un tema social sigue siendo, pues, desde una postura política, ¿no? Y sigues teniendo responsabilidad en lo que tú pues emites, ¿no? O sea, como figura
social, internacional o del alcance que tengas. Es decir, por ejemplo, hay pues influencers que justo como dices, ¿no? O sea, que pueden decir que las personas pobres no deberían tener hijos, o que dicen que pues el pobre es pobre porque quiere, que son libertarios, que difunden Sí, sí, total. ideas de este tipo, y por supuesto que tienen una responsabilidad, así como las personas que tienen una influencia mediática tienen esa misma responsabilidad para hacer algo de bien, ¿no? Pienso, por ejemplo, no, volviendo nuevamente al tema de visibilización del Ujú. tema de Palestina, o sea, también este movimiento pues mediático que generaron las juventudes en redes sociales concretamente en contra de las figuras públicas que fueran cantantes o fueran artistas o fueran lo que fueran, que no se pronunciaban a favor del pueblo Por palestino, ¿no? supuesto. Y que por el contrario, pues también había influencers que se pronunciaban en contra. Entonces, sí o sí, hay que visibilizar el poder mediático que tienen, hay que visibilizar esa responsabilidad, eh, pues que poseen ellas y ellos como pues portadores de cuentas con grandes seguidoras y seguidores. Sí, claro que sí o sí, o sea, a lo mejor los banea la plataforma y que les reduce la visualización, pero que si ellos hablan, por supuesto van a llegar a muchísima más gente que alguien que no tiene muchos seguidores y que sube algo y que lo banean y llega a 300 personas, pero ellos que tienen miles de personas que lo siguen, pues justamente va a estar este tema de que si suben algo y aunque los baneen, pues van a llegar de todos modos a mucha gente, ¿no? Este tema de seguir compartiendo y haciendo eco de pues, lo que está pasando en el mundo. Justamente está este tema de algunos países que están en guerra ahorita. Yo me acuerdo que hubo un momento donde al inicio de la guerra que tienen Ucrania y Rusia, me salía puro contenido prorruso en situaciones donde hasta yo decía, ay sí, a lo mejor, ¿qué va a pasar? No tenía una postura fija de que hay algunas situaciones así, porque no sé, no tengo el contexto de ahí, pero llegó un momento en donde ya acabó la tregua, ya está este tema de que ya se debe de acabar, ya pasaron muchos años y sigue la guerra, sigue habiendo mucha gente que está perdiendo la vida ahí, y empezó un contenido ahora de pro Zelensky, ¿no? De apoyarlo, de subir su categoría, subir su popularidad, no sé, como apoyar la narrativa de él, que justamente es lo que yo creo, ¿no? O sea, están siendo atacados, invadidos de un país mucho más fuerte y pues, completamente desigual, pero es este tema de que al principio la misma plataforma como que cerró el tema de Ucrania, cerró el tema de que hay que apoyarlos a ellos en vez de a otro país, y justamente está el tema de Palestina. Llegó un momento en donde el contenido era, ay, pobrecitos de los de Israel que les pasó esto, cuando fue algo desproporcional lo que está pasando en la franja de Gaza, por ejemplo. Entonces, totalmente está esta parte, y regresando un poquito también al tema de los jóvenes en la política ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo es que los jóvenes políticos deben de usar las redes sociales para ti? O sea, ya hablamos de la narrativa, de qué debe de hacerse, qué no debe de hacerse, pero para ti es una herramienta fundamental para los jóvenes. Para mí es una herramienta de lucha y resistencia, Claro. porque me parece súper importante defender esta perspectiva de las juventudes, ¿no? Como se nos dice, es que ustedes son la generación de cristal, la generación de Sí. mazapán, de papel, de lo que sea, ¿no? Y entonces cuando piensas en esta pues construcción Social. social, ajá, dices, bueno, es que se nos ve como con mucha mayor fragilidad a diferencia de otras generaciones, pero es porque ya no nos dejamos, ¿no? Y porque construimos nuestros propios espacios de lucha, y eso, digo, desde mi perspectiva obviamente de izquierda, habrá jóvenes de derecha que puedan compartir pues sus narrativas y también es válido, pero desde mi Totalmente. perspectiva digo, bueno, o sea, las juventudes siempre hemos estado a la vanguardia de los movimientos sociales. Piensa, por ejemplo, pues en el 68, en el 66, en los años 70, 80, en la guerra, en la lucha contra la guerra de Vietnam. O sea, todo este tipo de movimientos sociales en los que las juventudes han abanderado, ¿no? Esta, pues, defensa por la justicia social. Ahora, digamos, en su momento, pues tuvieron distintas circunstancias a las nuestras, ¿no? Por supuesto. Y ellos y ellas generaron sus propias herramientas para luchar, ¿no? En contra, pues de la opresión, del sistema y de todo ello, pero pienso que ahora, pues nuestras juventudes estamos en una situación histórica, geográfica, temporal totalmente distinta, y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos a las redes sociales y nos hemos apropiado de ellas y hemos hecho activismo digital, y pienso
Piensa, por ejemplo, en todas estas cuentas de izquierda, todas estas páginas de memes, por ejemplo, que difunden contenido de izquierda, y eso también es hacer activismo, ¿no? Por O supuesto. incluso desde el momento en el que tú generas un TikTok o haces un video o compartes alguna idea que a ti te resuena, dices, esta es mi herramienta de lucha y a partir de aquí, pues es lo que yo puedo aportar para visibilizar este problema. Justamente es que hay una parte muy importante que no solamente los jóvenes, realmente mucha gente no entiende que política es todo, ¿no? Entonces, en el momento que haces un Claro. comentario sobre algún tema social, estás haciendo política. Y desde el tema de los memes ha pasado mucho que Claudia Sheinbaum no se ha vuelto un meme como tal, como por ejemplo pasó con Enrique Peña Nieto, que todo lo que hacía era un meme, pero un meme Claro. malo, sino que ya se ha vuelto como una idea donde puedes mencionarla y hacer como de, ay, tenemos una presidenta. No sé si has visto que muchos influencers ahora dicen, ya llegó la presidenta Claudia Sheinbaum o Claudia Sheinbaum dijo que esto no se puede hacer. Y hay un tema de contenido en TikTok, por ejemplo, en donde se dice, no voy a hacer esto porque Claudia Sheinbaum dijo que es malo, o voy a decepcionar a Claudia Sheinbaum. Entonces, justamente esta parte de que eso, a pesar de que pueda sonar un meme, pueda sonar algo divertido, ya es hacer política, y es decir, está habiendo un cambio, por lo menos en la persona que está en la presidencia, ¿no? Entonces, esta parte para mí, del tema político, ya más centrado en la política, yo diría que sí es una herramienta fundamental, porque ahorita los medios de comunicación son los tradicionales, ¿no? Todavía, para algunos políticos. El tema de las pancartas que hay en las calles, el camión, Periódico. sí, el periódico, el camioncito que sale con la imagen del político así grandota, que aunque no es campaña, pues ya es un medio de difusión, ¿no? De lo que se está haciendo, ¿no? Pero para los jóvenes que no tenemos el presupuesto para invertir en eso, para los jóvenes que no tenemos la manera de llevar una idea a la práctica, justamente por el tema de presupuestos o por un tema de un equipo que no existe tan grande, pero hacer la medida de redes sociales pues puede funcionar muchísimo, ¿no? Antes los jóvenes en el 68 se tenían que ir a salonear en la ciudad universitaria, uno por uno, salón por salón, y era muy difícil, ¿no? O sea, no me imagino cómo lo hacían ellos, era muchísimo trabajo simplemente hacer el saloneo, pero ahorita simplemente con un video pueden llamar a la acción, ¿no? Hay jóvenes que el tema de la reforma para las 40 horas de trabajo, dijeron, vamos a tomar el paseo de la reforma para que exigir al gobierno de que pues, ya sea una realidad esta reforma, ¿no? A las 40 horas. Lamentablemente no se pudo hacer la reforma a las 40 horas, hay que exigirla, pero ya Claro. nos toca a nosotros los jóvenes, ¿no? Ya tenemos que hacer Sí. un nuevo movimiento social para que ya que está un gobierno de izquierda en el país, pues ya empezamos a llevar más ideas de izquierda a la realidad en este tema de las 40 horas. Que tocando este temita de las 40 horas y algunos temas más del tema nacional, ¿tú cómo ves el tema de las 40 horas ya como una realidad? Y también el tema de, no sé si viste que se nombró una nueva embajadora, bueno, la embajadora de Palestina aquí en México y Claudia Sheinbaum la recibió. ¿Cómo ves estos dos temas? Pues bien diferentes. Primero, bueno, respecto al asunto de las 40 horas laborales, me parece que hay que seguir exigiéndolas. Me parece que es importante que todavía pues se pugne a favor de los derechos de las y los trabajadores. Es decir, las personas tenemos derecho al ocio en un sistema, en un país en donde constantemente estamos explotadas, en donde constantemente estamos pues teniendo que hacer las cosas rápido, comiendo rápido, trabajando rápido, haciendo todo rápido, donde no tenemos tiempo ni siquiera como para disfrutar de hacer alguna actividad cultural, artística, etcétera, donde no tenemos el espacio para estar con nuestras familias y seres queridos. Y creo que la izquierda es un derecho fundamental que reivindica el derecho al ocio, el derecho a la recreación. Y entonces me parece que pues pugnar por las 40 horas laborales es una cuestión de deuda histórica hacia la clase trabajadora en México. Justamente, retomando un poquito, perdón si te Sí, interrumpo, en el claro, tema de cultura, adelante. que tú eres muy experta en ese tema, se criticó mucho a muchos gobiernos que lo han hecho, ¿verdad? Pero se criticó mucho el tema de los conciertos gratuitos que han habido, por ejemplo, en Michoacán, en el tema de la Ciudad de México con Polymarch, pero justamente está esta parte de que la clase trabajadora, a veces no tenemos ni el tiempo ni el dinero para poder pagar un boleto de 3,000 pesos, 5,000 pesos, que Claro. pues, implica un gran parte de nuestro presupuesto, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte de los conciertos gratuitos es completamente el derecho al ocio, el derecho a poder disfrutar algo a lo que la mayoría normalmente no puede disfrutar. ¿Tú cómo ves esta parte de los conciertos gratuitos ya desde el derecho al ocio? Me parece necesario, me parece una muy buena medida, es decir, volvemos a lo mismo, o sea, las personas no todas las personas tenemos las mismas condiciones para acceder incluso a este tipo de espacios de recreación, ¿no? Totalmente. Entonces, el hecho de que lo hagan gratuito, de que lo democraticen y que además, por ejemplo, apoyen todavía como con otra causa extra, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo fue, por ejemplo, el tema de la lectura, ¿no?
¿no? De que tú donabas un libro y te daban un boleto, o que tú donabas croquetas y te daban un boleto, y lo mismo, donabas víveres y te daban un boleto. O sea, me parece que es también incluso regresarnos o reconstruir este tejido social en el que pues empatizamos y colaboramos en favor de nuestra sociedad, ¿no? En favor de la lectura, en favor de las personas que no tienen acceso pues a víveres muchas veces, en favor de las y los animalitos. Entonces me parece que tiene un profundo sentido social y un profundo sentido democratizador de la cultura. Justamente, y también el tema de la gente que critica, no es que nos la pasamos en TikTok y no se hace nada de valor ahí. Realmente, o sea, hay mucha gente que con redes sociales ha logrado muchísimo y ha logrado generar empleos para otras personas, pero también el poder verlo, como lo decías al principio, es un tema del derecho de poder hacer lo que tú quieras con tu tiempo libre. A Por veces supuesto. aquí en Michoacán, afortunadamente las ciudades son un poquito más pequeñas y por lo mismo no tenemos que tener trayectos de 2 horas, pero hay otros municipios en el país, no digamos Ciudad de México, que para ir de tu trabajo desde una alcaldía o desde el Estado de México a tu lugar de trabajo pasan 2-3 horas solamente en el trayecto. O sea, desde ida, 2-3 horas, ¿no? De regreso, otras 2-3 horas, más tus 8 horas de trabajo, y sin hablar si tienes 2 horas en medio de las horas de trabajo para comer, pues perdiste todo tu día fuera de tu casa. ¿Y en qué momento ves algo, no? Entonces, las 2 horas que tienes disponibles, si tú ves algo de tu interés, pues ¿por qué va a venir alguien a criticarte? ¿Por qué va a venir a decirte algo? Alguien, si Salinas Pliego, no sé, un ejemplo, él no hace eso, él no ve TikToks porque él trabaja mucho y él gana mucho dinero, no, pues que él haga con su tiempo lo que él quiera, ¿no? Pero las demás personas también tenemos derecho a eso, ¿no? Y ahora, Sí. bueno, ibas a decir algo. No, adelante. Bueno, y retomando el otro tema, el de Palestina, ¿cómo ves esa parte también? Pues me parece súper bien, ¿eh? De parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella ha tenido pues una apertura hacia el gobierno palestino, ha sido muy sensible también con esta situación que ha ocurrido y pues desde luego, o sea, me parece que es un gobierno el que ella encabeza y desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy humano, muy solidario con todos los pueblos y entonces pues me parece excelente, qué bueno que hayan estos lazos tan fuertes diplomáticos internacionales y pues lo celebro mucho. Súper bien, súper bien. Fíjate que justamente Claudia Sheinbaum es el ejemplo perfecto de cómo a través de redes sociales ha marcado pues la dinámica o la narrativa de la protección a los pueblos, ¿no? Desde propio México con Donald Trump que quiere intervenir y Claro, que la ella dice que no, soberanía. justamente la soberanía alimentaria, económica, energética, pero también ha defendido a otros pueblos, ¿no? O cuando otro presidente se mete con otro pueblo, sí es como de ellos no tienen que meterse porque cada pueblo decide por sí mismo, ¿no? Ujú. Bueno, ya estaríamos llegando en el último momento del podcast, en los últimos minutitos, algo que le quieras decir a la gente, algo que quieras decir sobre las redes sociales, sobre ti, algo que quieras compartir a los jóvenes. Pues sí, a las juventudes que se apropien de las redes sociales, que cuando nos digan que somos la generación de Mazapán, nos enorgullezcamos y digamos sí, porque ya no vamos a permitir más desigualdad social ni más injusticias sociales y las redes son un buen espacio para militar. Justamente, fíjate que ya como último Sí. tema, el tema de la gente que dice, no, la generación de cristal, pues realmente no es generación de cristal, o sea, simplemente están protestando por cosas que no nos parecen. El tema desde el trabajo de cuando hay jefes que te quieren pagar las horas extras con pizza y te dicen, no, es Sí. que, ¿por qué te quejas de hecho? O sea, qué bueno que te dan pizza y es como de, pues por supuesto me voy a quejar de eso, o sea, el contrato dice algo y si el contrato no dice me van a pagar con pizzas, pues ¿por qué lo tengo que respetar? Lo voy a reprimir o no, bueno, es cierto, no reprimir, lo voy a, pues, reprochar. Ajá. Entonces, la gente no entiende, las personas grandes no entienden que el que ellos no hayan protestado en su momento por las cosas que no le parecían, no significa que si nosotros protestamos por algo en redes sociales, pues significa que somos de cristal, no, significa que no nos estamos dejando, ¿no? Y eso me Claro, por parece supuesto. muy importante. Pero bueno, Muy bien. yo también quiero agradecerle al Sistema Mexicano de Radio y Televisión por haber estado aquí en presente, por habernos permitido grabar, a ti Carla por habernos acompañado el día de hoy, gracias por compartirnos tus ideas y pues despedídete del programa, algo que quieras decir al final ya para despedirte. Pues únicamente agradecer el espacio y pues escuchen la política. Nos vemos.